En las primeras sesiones del seminario La Bestia y el Soberano, Jacques Derrida vuelve sobre una figura clásica del pensamiento político, Thomas Hobbes, pero no lo hace para repetir su teoría del Estado, sino para interrogar algo más inquietante, la relación entre el miedo, la ley y la soberanía. Derrida parte de una pregunta simple pero radical. ¿Qué lugar ocupa el miedo en el origen mismo de la política y del derecho? En Hobbes, el punto de partida es conocido, el miedo. Miedo a la muerte violenta, miedo al otro, miedo a la guerra de todos contra todos. Para Hobbes, ese miedo no es un accidente, sino la condición que empuja a los individuos a salir del estado de naturaleza y aceptar un poder soberano. La ley nace, entonces, como respuesta al miedo, no como expresión de justicia moral, sino como un dispositivo que promete seguridad. Derrida toma esta idea y la lleva más lejos. Lo que le interesa no es solo que la ley nazca del miedo, sino que siga habitada por él. La ley no elimina el miedo, lo organiza, lo administra, lo distribuye. El soberano se presenta como aquel que protege, pero su poder se sostiene precisamente en la amenaza de aquello que dice conjurar. La paz civil no borra la guerra, la contiene como posibilidad permanente. Aquí aparece una paradoja central que Derrida subraya en Hobbes. El soberano es instituido para poner fin a la violencia, pero conserva para sí el derecho de ejercerla. Es decir, la ley nace para frenar la muerte violenta, pero se funda en la posibilidad de matar legítimamente. La soberanía se define, desde el inicio, por ese poder extremo, decidir sobre la vida y la muerte. El miedo no desaparece, cambia de lugar. Derrida insiste en que el Leviatán hobbesiano no solo es una figura racional del Estado, sino también una figura monstruosa, casi animal. El soberano es artificial, construido, pero al mismo tiempo concentra una fuerza que desborda lo humano. En este punto, Derrida introduce una de las tensiones centrales del seminario, la cercanía entre la figura del soberano y la figura de la bestia. Ambos están, cada uno a su modo, fuera de la ley. La bestia porque no puede responder a ella, el soberano porque puede superarla. Esta cercanía no es accidental. En Hobbes, el miedo al animal, al lobo, al depredador, al enemigo imprevisible, se traslada al miedo al otro humano. El famoso "el hombre es un lobo para el hombre" no es solo una metáfora moral, es una descripción política. La ley se construye para domesticar esa animalidad, pero lo hace mediante un poder que conserva algo de esa misma violencia que pretende controlar. Derrida muestra que, en este sentido, la ley no se opone simplemente a la bestialidad, sino que la incorpora. El soberano se presenta como garante del orden, pero lo hace desde una posición de excepción que lo vuelve inquietantemente cercano a aquello que amenaza el orden. El miedo funda la ley, pero también la atraviesa constantemente. Miedo al caos, miedo a la desobediencia, miedo a la disolución del cuerpo político. Otro punto importante que Derrida destaca es que el miedo no solo organiza la relación entre individuos y soberanos, sino también la relación del sujeto consigo mismo. El miedo se interioriza, el ciudadano obedece la ley no solo por convicción racional, sino porque ha aprendido a temer las consecuencias de su transgresión. La ley no necesita estar siempre presente, su eficacia radica en que el miedo ya ha sido incorporado. Así, Derrida lee a Hobbes no como el pensador de una política puramente racional, sino como alguien que comprende que el orden político se sostiene sobre una economía de afectos y en particular sobre el miedo. La razón política no elimina el miedo, lo utiliza. La ley no se impone únicamente como norma, sino como promesa de protección y amenaza de castigo. En estas primeras sesiones del seminario, Derrida propone leer a Hobbes para mostrar lo que su teoría deja ver, que la política moderna se funda sobre una relación ambigua entre protección y violencia, entre ley y amenaza, entre seguridad y miedo. El soberano garantiza la vida común, pero lo hace a condición de conservar el poder de dar la muerte. La ley protege, pero solo porque puede castigar. En este sentido, Derrida sugiere que no podemos pensar la ley como algo completamente separado del miedo. El miedo no es solo el origen de la política, es uno de sus motores permanentes. La soberanía no elimina la animalidad ni la violencia, las gestiona, las canaliza, las mantiene bajo control, sin nunca erradicarlas del todo. El aporte de Derrida en estas sesiones consiste en hacernos ver que la relación entre miedo y ley no es un problema superado de la modernidad, ni una estructura que sigue operando en la política contemporánea. Allí donde hay promesas de seguridad, hay también una amenaza implícita. Allí donde la ley protege, también vigila, castiga y excluye. Pensar la política desde Hobbes, leídos por Derrida,
implica aceptar esa incomodidad. La ley nace del miedo y nunca termina por separarse de él.